¿Qué onda, my friends? Pues ahora les quiero hablar de Pierre Bourdieu, un sociólogo francés que tiene bastantes estudios muy interesantes sobre el comportamiento humano, al cual llama habitus. Hay una perspectiva objetiva y una subjetiva. Cuando hablamos de la objetividad, se refiere al campo de estudio y su realidad física, su entorno. En cuanto al subjetivismo se refiere, es aquello que ocurre en la mente del actor social. Y bueno, este libro, que se llama El sentido práctico, tiene 2 capítulos, y en el primer capítulo habla sobre esta teoría de estructuras, hábitos y prácticas. Es el que les voy a compartir. Y bueno, ya con esta mini explicación vamos a tratar de entender un poquito más la idea que nos quiere compartir, que me parece bastante importante porque sobre todo en la actualidad vemos bastante como las personas tratamos de adquirir cierto comportamiento, e incluso la manera de pensar de las personas suele coincidir, ¿no? Como este grupo de personas piensa así y este grupo de personas actúa de esta manera, así, ¿no? Entonces, bueno, hace poquito salió una película que maneja un poquito esta temática. Yo sé que no es del gusto de muchas personas, pero está bien interesante desde la perspectiva sociológica en cuanto a esta teoría que les voy a leer y pues tratar de comentarlo, ¿vale? Estructuras, hábitos, prácticas. El objetivismo construye lo social como un espectáculo ofrecido a un observador que toma un punto de vista sobre la acción y que, trasladando al objeto los principios de su relación con él, actúa como si éste estuviera destinado únicamente para el conocimiento y todas las interacciones se redujesen en él a intercambios simbólicos. Este punto de vista se toma en las posiciones elevadas de la estructura social, desde donde la sociedad se da como representación y las prácticas solo son papeles teatrales, ejecuciones de partituras o aplicaciones de planes. La teoría de la práctica, en tanto que práctica, recuerda, en contra del materialismo positivista, que los objetos de conocimiento son construidos y no pasivamente registrados, y contra el idealismo intelectualista, que el principio de esta construcción es el sistema de disposiciones estructuradas y estructurantes constituido en la práctica y orientado hacia funciones prácticas. Se puede, en efecto, con el Marx de las tesis sobre Feuerbach, abandonar el punto de vista soberano a partir del cual el idealismo objetivista ordena el mundo, sin dejar de lado, por ello, el aspecto activo de la aprehensión del mundo, reduciendo el conocimiento a un registro. Para hacerlo, basta con situarse en la actividad real como tal, es decir, en la relación práctica con el mundo. Esta presencia preocupada y activa en el mundo, por donde el mundo impone su presencia con sus urgencias, sus cosas por hacer o decir y sus cosas hechas para ser dichas, que domina directamente los gestos o las palabras sin desarrollarse nunca como un espectáculo. Se trata de eludir el realismo de la estructura, al cual el objetivismo, momento necesario de la ruptura con la experiencia primera
y de la construcción de las relaciones objetivas, conduce necesariamente cuando hipostasía esas relaciones tratándose como realidades ya constituidas fuera de la historia del individuo y del grupo, sin caer, no obstante, en el subjetivismo, totalmente incapaz de dar cuenta de la necesidad de lo social. Por todo ello, es necesario volver a la práctica, lugar de la dialéctica del opus operatum y el modus operandi, de los productos objetivados y los productos incorporados de la práctica histórica, de las estructuras y los hábitos. Los condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de existencia producen hábitos. Los hábitos son sistemas de disposiciones duraderas y transferibles. Y bueno, estas estructuras están estructuradas y predispuestas para funcionar como estructuras estructurantes, es decir, que van a funcionar como principios generadores y organizadores de prácticas y representaciones que pueden estar objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la búsqueda consciente de fines y el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente reguladas y regulares, sin el producto de la obediencia a reglas y a la vez que todo esto colectivamente orquestadas sin ser producto de la acción organizadora de un director de orquesta. ¿Sí? Bueno, en cuanto al término o concepto habitus, vamos a explicar qué es la explicitación de los presupuestos implícitos a la construcción objetivista. Y bueno, se ha retrasado paradójicamente por los esfuerzos de aquellos que en lingüística y en antropología han intentado corregir el modelo estructuralista apelando al contexto o a la situación para explicar las variaciones, excepciones y accidentes, en lugar de convertirlos, como hacen los estructuralistas, en meras variantes absorbidas en la estructura, y que se han ahorrado así un cuestionamiento radical del modo de pensamiento objetivista, cuando no han recaído sin más en la libre elección, sin ataduras ni raíces de un sujeto puro. Así, el método llamado situacional análisis, que consiste en observar a las personas en diferentes situaciones sociales, a fin de determinar cómo los individuos pueden hacer elecciones en los límites de una estructura particular. Ok, voy a tratar de explicarlo de una manera muy simple y coloquial. Vamos a imaginarnos una zona de la periferia donde la mayoría de las personas que habitan en este lugar tienen un ingreso del salario mínimo y solo una persona sostiene a la familia, por ejemplo. Tienen un ingreso muy bajo y hay un objetivismo que sería el campo, ¿sí? Si lo imaginamos como un teatro, sería la escenografía, o si lo imaginamos como un deporte, sería la cancha o el campo, ¿sí? Las personas que ahí habitan van a ser nuestros actores o actrices, o jugadores o jugadoras. Y ese sería el objetivismo. Las personas no son robots, no somos robots. Entonces, ahí es donde entra el subjetivismo. El subjetivismo es lo que está en nuestra mente, ¿sí? Lo que está en la mente de las personas. Y el hábitus sería el comportamiento, la conducta, ¿sí? Este hábitus es transferible y es propio de la persona que lo transfiere a la comunidad y se vuelve en algo que no se adquiere conscientemente, ¿sí? Ejemplo, yo vivo en una colonia de personas que tienen un ingreso muy bajo
son familias muy grandes y casas muy pequeñas. Entonces es muy recurrente la violencia dentro de casita y afuera de la casa. Entonces mi conducta va a ser agresiva y dominante. Entonces al momento que yo salgo a convivir con vecinos y vecinas, va a haber una dinámica en la que inconscientemente vamos a practicar nuestros hábitos, vamos a juntarnos a delinquir o vamos a juntarnos a consumir sustancias nocivas que nos hagan eludir esta realidad dolorosa, penosa, etc. ¿Sí? No, mi intención no es estigmatizar o etiquetar, solo trato de poner como un ejemplo de lo que se refiere Bourdieu, que estudió zonas marginadas en Francia. Y bueno, voy a continuar con la lectura, espero que pues esté entendiendo bastante bien. No se excluye de ningún modo que las respuestas del hábitus vayan acompañadas de un cálculo estratégico que trata de realizar conscientemente la operación que el hábitus realiza de otro modo, a saber, una estimación de las posibilidades suponiendo la transformación del efecto pasado en el objetivo anticipado. Esas respuestas se definen en primer lugar fuera de todo cálculo, en relación con potencialidades objetivas, inmediatamente inscritas en el presente, cosas por hacer o no hacer, decir o no decir, en relación con un porvenir probable que, al contrario del futuro como posibilidad absoluta, proyectado por el puro proyecto de una libertad negativa, se propone con una urgencia y una pretensión de existencia que excluye la deliberación. Para la práctica, los estímulos no existen en su verdad objetiva de detonantes condicionales y convencionales. Solo actúan a condición de reencontrar a los agentes ya condicionados para reconocerlos. El mundo práctico que se constituye en la relación con el hábitus como el sistema de estructuras cognitivas y motivacionales es un mundo de fines ya realizados, modos de empleo o caminos a seguir y de objetos dotados de un carácter teleológico permanente, como dice Husserl, útiles o instituciones. Pues las regularidades propias de una condición arbitraria, en el sentido de Saussure o Mauss, tienden a aparecer como necesarias, naturales incluso, debido a que están en el orden de los principios de percepción y apreciación a través de los que son aprehendidas. Si se observa regularmente una correlación muy estrecha entre las probabilidades objetivas científicamente construidas, por ejemplo las oportunidades de acceso a tal o cual bien, y las esperanzas subjetivas, que son las motivaciones y necesidades, no es porque los agentes ajusten conscientemente sus aspiraciones a una evaluación exacta de sus probabilidades de éxito, a la manera de un jugador que regulara su juego conscientemente en función de una información perfecta de sus probabilidades de victoria. En realidad, dado que las disposiciones duraderamente inculcadas por las posibilidades e imposibilidades, libertades y necesidades, facilidades y prohibiciones que están inscritas en las condiciones objetivas y que la ciencia aprende a través de regularidades estadísticas como probabilidades objetivamente ligadas a un grupo o clase, engendran disposiciones objetivamente compatibles con esas condiciones y en cierto modo preadaptadas a sus exigencias. Las prácticas más probables se encuentran excluidas sin examen alguno, a título de lo impensable.
por esa especie de sumisión inmediata al orden que inclina a hacer la necesidad virtud, es decir, a rehusar lo rehusado y querer lo inevitable, las mismas condiciones de la producción del habitus, necesidad hecha virtud, hacen que las anticipaciones que produce tiendan a ignorar la restricción a la que está subordinada la validez de todo cálculo de probabilidades, a saber que las condiciones de la experiencia no hayan sido modificadas. A diferencia de las estimaciones científicas, que se corrigen después de cada experiencia según rigurosas reglas de cálculo, las anticipaciones del habitus, especie de hipótesis prácticas fundadas sobre la experiencia pasada, conceden un peso desmesurado a las primeras experiencias. Son, en efecto, las estructuras características de una clase determinada de condiciones de existencia que a través de la necesidad económica y social que hacen pesar sobre el universo relativamente autónomo de la economía doméstica y las relaciones familiares, o mejor, a través de las manifestaciones propiamente familiares de esta necesidad externa, formas de la división del trabajo entre sexos, universo de objetos, modos de consumo, relación entre parientes, etc. Producen las estructuras del habitus que están en el principio de la percepción y apreciación de toda experiencia posterior. Vamos a tratar de explicarlo con el ejemplo anterior de vivo en una casa pequeña con una familia grande donde hay violencia intrafamiliar y pues la violencia es un habitus y eso como se transfiere hacia mí y yo lo voy a transferir hacia mis hijos o hijas y lo voy a transferir hacia mi entorno. Entonces, bueno, una motivación, una necesidad, una subjetividad sería ¿a qué puedo aspirar? Bueno, pues aspiro a terminar la prepa y tener un trabajo técnico o tener un trabajo como empleada doméstica. Y ya, es lo más a lo que puedo aspirar. Y bueno, una persona que salga de este contexto es como alguien que hace algo impensable. Incluso hay muchas personas a las que en la escuela les dicen como es que tú no sirves para esto, tú nunca vas a llegar a hacer nada, etc. Y bueno, según las estadísticas, pues las personas que viven en condiciones similares a las del ejemplo, pues no suelen estudiar alguna carrera profesional, mucho menos ascender en la clase social y en dado caso que llegara a hacerlo, pues las clases sociales que ya tienen también su dinámica muy estructurada, su hábitus sería pues el rechazo, ¿no? O sea, como muy particularmente se dice como los fresas y los nacos, y si un naco se hace rico, pues no se puede juntar con los fresas, así, más o menos por ahí va la cosa. Y bueno, pues esta dinámica se internaliza, se hace propia de las personas y pues no se cuestiona, es algo que simplemente sucede, existe y es de esa manera, así muy sencillamente. Producto de la historia, el habitus produce prácticas individuales y colectivas. Produce, pues, historia conforme a los principios engendrados por la historia. Asegura la presencia activa de las experiencias pasadas que, depositadas en cada organismo bajo la forma de principios de percepción, pensamiento y acción, tienden con mayor seguridad que todas las reglas formales y normas explícitas a garantizar la conformidad de las prácticas y su constancia a través del tiempo. Pasado que sobrevive en la actualidad y que tiende a perpetuarse en el porvenir, actualizándose en las prácticas estructuradas según sus principios, ley interior a través de la cual se ejerce continuamente la ley de necesidades externas irreductibles
a las constricciones inmediatas de la coyuntura. El sistema de las disposiciones está en el principio de la continuidad y la regularidad que el objetivismo, sin poder explicarlas, otorga a las prácticas sociales y también de las transformaciones reguladas de las que no pueden dar cuenta ni los determinismos extrínsecos e instantáneos de un sociologismo mecanicista, ni la determinación puramente interior, pero igualmente puntual del subjetivismo espontaneísta. Escapando de la disyuntiva de las fuerzas inscritas en el estado anterior del sistema, en el exterior de los cuerpos, y las fuerzas interiores, motivaciones surgidas instantáneamente de la libre decisión, las disposiciones interiores, interiorización de la exterioridad, permiten a las fuerzas exteriores ejercerse, pero según la lógica específica de los organismos en los que están incorporadas, es decir, de manera duradera, sistemática y no mecánica. Sistema adquirido de principios, scheme, generadores. El hábitus hace posible la producción libre de todos los pensamientos, todas las percepciones y acciones inscritos dentro de los límites que marcan las condiciones particulares de su producción y solo estas. A través de él, la estructura que lo produce gobierna la práctica, no por la vía de un determinismo mecánico, sino a través de las constricciones y límites originariamente asignados a sus invenciones. Capacidad de generación infinita y por tanto estrictamente limitada, el hábitus solo es difícil de concebir si permanecemos encerrados en las disyuntivas tradicionales, que aspira a superar del determinismo y la libertad, del condicionamiento y la creatividad, de la conciencia y el inconsciente o del individuo y la sociedad. Debido a que el hábitus es una capacidad infinita de engendrar en total libertad controlada productos, pensamientos, percepciones, expresiones, acciones, que tienen siempre como límites las condiciones de su producción histórica y socialmente situadas, la libertad condicionada y condicional que asegura están tan alejadas de una creación de imprevisible novedad como de una simple reproducción mecánica de los condicionamientos iniciales. Nada es más engañoso que la ilusión retrospectiva que hace aparecer el conjunto de huellas de una vida, como son las obras de un artista o los acontecimientos de una biografía, como si se tratara de la realización de una esencia que las precediera. Del mismo modo que la verdad de un estilo artístico no se encuentra en germen en una inspiración original, sino que se define y redefine continuamente en la dialéctica entre la intención de objetivación y la intención ya objetivada. Asimismo, es mediante la confrontación entre cuestiones que solo existen por y para un espíritu dotado de ciertos principios y soluciones obtenidas por la aplicación de dichos principios, pero capaces de transformarlos, como se constituye esta unidad de sentido que posteriormente puede parecer previa a los actos y obras anunciadores de la significación final, transformando retroactivamente los diferentes momentos de la serie temporal en simples bosquejos preparatorios. Si la génesis del sistema de las obras o las prácticas engendradas por el mismo hábitus no puede ser descrita como desarrollo autónomo de una esencia única y siempre idéntica a sí misma, ni como creación continua de novedades, es porque se lleva a cabo en y por la confrontación, a la vez necesaria e imprevisible, del hábitus con el acontecimiento que solo puede ejercer una incitación pertinente sobre el hábitus si éste lo arranca de la contingencia del accidente y lo constituye como problema, aplicándole los principios mismos de su solución. Es así como el hábitus, igual que todo arte de inventar, permite producir un número infinito de prácticas relativamente imprevisibles, como lo son las situaciones correspondientes.
pero limitadas en su diversidad.